Hola, yo soy el doctor Thierry Hernández Gilsoul, soy médico internista, médico especialista en medicina del enfermo en estado crítico, intensivista. También soy maestro en salud pública con área de concentración en administración y ECMO especialista. Soy el jefe del departamento de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también soy médico adscrito a la terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También soy profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y también he estado trabajando ampliamente en muchos de los aspectos que tienen que ver actualmente con COVID y por ello soy condecorado con la medalla Miguel Hidalgo. El día de hoy vamos a hablar de abordaje de sepsis en urgencias. Y este es un tema pues, extremadamente común y extremadamente relevante y es lo que el día de hoy trataremos de ver rápido, conciso y también muy aterrizado lo que podemos realizar, ¿no? Entonces, sabemos todos que cuando tenemos un paciente con sepsis, tenemos muchas etapas de su tratamiento y una secuencia de cosas que realizamos, mucho dado por la campaña de la Surviving Sepsis Campaign, y nos ayudó de alguna manera, junto con los protocolos de Rivers y otros tipos de protocolos, a esquematizar cómo vamos a atender a un paciente, ¿no? Entonces, sabemos que desde la entrada del paciente hay una identificación de pacientes de alto riesgo, tratamos de identificar por medio de algunos scores, saber quién tiene más riesgo de mortalidad y por lo tanto somos un poquito más inquisitivos en su manera de abordaje. Y también, obviamente, existe hoy en día mucho abordaje, mucha literatura y mucha nueva información con respecto a la reanimación. Los líquidos que se utilizan, la evaluación de un paciente con respuesta a volumen o no tener respuesta a volumen, también la guía, de cómo nos guiamos en cuanto a esa reanimación de volumen y de alguna manera también buscar la manera de controlar la presión, controlar la hipotensión, mejorar la perfusión y algunos otros tratamientos que se empiezan a proporcionar como los corticosteroides, si se les solicita o no se les solicita algunos biomarcadores y mucho de este tipo de circunstancias. Sin embargo, a final de cuentas, todo cae y origina porque pues, a final de cuentas es una infección, es una sepsis, ¿no? Entonces, el control de la fuente en la infección por sepsis es extremadamente relevante y sabemos de alguna manera que es prácticamente la base o el origen de este fenómeno, ¿no? Entonces, el abordaje de la sepsis es extremadamente relevante porque es el origen prácticamente de la infección y es lo que nosotros tenemos que abordar como tal. Ahora, una historia clínica, la clínica, sabemos, y eso lo hemos comentado y se comenta a través de la historia de la medicina y de la escuela y de todo, pues la base del diagnóstico. Entonces, esto también tiene un abordaje, tiene un sustento y sabemos que la contribución de la historia clínica, la exploración física y el abordaje de laboratorios para poder tomar decisiones médicas diagnósticas son prácticamente la base del diagnóstico de un paciente con sepsis. Entonces, nosotros sabemos que cuando se ha estudiado, que ya no se ha vuelto a estudiar porque es algo que ya se conoce y se tiene como base, como conocimiento, que para poder lograr emitir un diagnóstico certero en cualquier paciente, incluyendo los pacientes sépticos o en urgencias, el poder realizar una historia clínica completa y una valoración física completa junto con un abordaje de laboratorios adecuados, habitualmente considera o aumenta considerablemente la confiabilidad de que nosotros podamos lograr un diagnóstico. Entonces, el tratar de suponer cosas de una manera rápida, sencilla, normalmente no va a funcionar. O sea, de alguna manera nos tenemos que dar el tiempo de volver a preguntar y de preguntar muchos detalles de los pacientes y lograr aumentar como tal la confiabilidad con la que nosotros vamos a obtener un diagnóstico como tal. Y la mayoría de todos los datos que nosotros necesitamos están principalmente en lo que le vamos a preguntar a un paciente en su historia clínica. Entonces, una historia clínica minuciosa suele permitir un diagnóstico en la mayoría de las veces. Entonces, sabemos de alguna manera que muchos de los hints
de las perlas para poder lograr un diagnóstico se encuentran en qué es lo que estamos preguntando de la historia clínica y lograr obtener ese dato muy relevante. Entonces, sabemos que en la historia clínica normalmente se preguntan muchas cosas de una manera, digamos, rutinaria, pero más que rutinaria tenemos que hacer las preguntas muy malintencionadas y muy dirigidas. Entonces, desde saber qué tipo de ocupación tiene esta persona, a qué se dedica, qué es lo que hace diario, y no necesariamente decir las palabras como que, en qué trabaja, sino qué es lo que hace en su vida, qué es lo que hace normalmente, qué es lo que hace diariamente, nos puede permitir encontrar trabajos que a lo mejor no son tan evidentes o que no te va a mencionar el paciente tan fácilmente como decir que es que no es propiamente un jardinero, pero hace mucha jardinería o algún otro tipo de exposición. Obviamente que dónde vive y dónde ha estado, la residencia, viajes recientes, salidas de fin de semana, visitas a cuevas, cuestiones de este tipo son siempre muy relevantes para poder identificar no solo el sitio, sino la exposición a diferentes zonas geográficas, diferentes sitios que tienen que ver con una asociación infecciosa o sitios donde existen algunos animales donde pudo estar expuesto. La pregunta clásica de las mascotas no debe ser nada más una mascota, sino la exposición a animales. Recientemente hay una publicación sobre pacientes expuestos digamos, mascotas, perros o gatos de compasión en pacientes que tienen una inmunosupresión por algún tipo de cáncer y no necesariamente ellos lo reconocían como sus mascotas, pero la pregunta no había sido clara sobre si había tenido alguna interacción con animales. La alimentación, el estilo de vida, tatuajes, perforaciones, todo tipo de uso de drogas, el tipo de vida sexual que tiene el paciente, los hábitos higiénicos, las vacunas, las inmunizaciones, la exposición a pacientes con tuberculosis y obviamente enfermedades de la infancia son extremadamente relevantes, el que se haya metido al agua del mar, el que esté tomando agua de la llave, muchas circunstancias normalmente, y entre más detalles es mucho mejor. Y a pesar de que estamos en urgencias y habitualmente el paciente es difícil y tenemos que abordarlo de una manera rápida, el preguntar y ser muy preciso y ser muy inquisitivo en buscar las preguntas y las respuestas siempre serán de mucho valor. El patrón de la fiebre de alguna manera ha buscado o ha definido algunos patrones que pueda permitir el tipo de infección que se tiene, pero digamos que eso va más en relación a pacientes que tienen algún tipo de fiebre o infección, no tanto como un choque séptico o una situación más grave de sepsis, ¿no? Entonces, de todas maneras, fiebres persistentes, algún tipo de fiebre intermitente o escalonadas a veces pueden darnos algunas perlas de qué tipo de infección estamos tratando de ver, pero no es el mayor dato, ¿no? Pistas que son potencialmente diagnósticas siempre se verán en las preguntas. Nunca hay que olvidar si tiene alguna enfermedad relevante previa, no hay que perder de vista nunca si el paciente ha tenido una pérdida de peso intencionada o no intencionada en los últimos meses. También es muy relevante, obviamente, si ha tenido algún tipo de cirugía, como tal, cefaleas, mialgias, artralgias, y obviamente en la valoración identificar de alguna manera, darnos el tiempo de poder escuchar si tiene algún tipo de soplo cardíaco o alguna alteración de la exploración pulmonar que nos pueda guiar para poder tener el diagnóstico. El diagnóstico normalmente puede estar en el 62 de los casos solamente con la pura historia clínica y poder lograr obtener datos adecuados. De ahí vienen unos laboratorios, los laboratorios que habitualmente realizamos en la toma de sangre, laboratorios rutinarios que solemos pedir y no van más allá de lo que normalmente nosotros pediríamos. En un paciente que tiene sepsis grave, choque séptico, como quieran llamarle, biometría hemática, la química sanguínea, los tiempos de coagulación, las pruebas de función hepática, el dímero D, el lactato, la gasometría y la procalcitonina, eventualmente siguen siendo como que los laboratorios habituales y que no se necesitaría de primera instancia mayores laboratorios. Ahora, de estos laboratorios es muy importante sacar el mayor provecho posible como tal. Entonces, el primer dato que nosotros siempre tenemos que estar atentos en cuanto a un abordaje de un paciente en urgencias que tiene sepsis, pues obviamente es la anemia. La anemia es muy común, es muy frecuente en pacientes y obviamente se presentará y deberá de generar un análisis y una manera en que nosotros vamos a tener que reaccionar para poder abordar a ese paciente. La mayoría de los pacientes que obviamente tienen un estado severo
un estado grave, eventualmente recibirán transfusiones sanguíneas y será parte de su terapéutica y por lo tanto debemos de tener un abordaje mucho mayor, mucho mejor y mucho más adecuado. Sabemos que la anemia se asocia a mayor mortalidad y se asocia también a una dificultad en cuanto a la perfusión, siendo el que aporta el oxígeno en una fórmula de aporte de oxígeno y de alguna manera esta falla compensa y nosotros tenemos que abordarlo. Sabemos que la mayoría de los pacientes pueden tener una anemia por deficiencia de hierro, pero aún así requiere tener un abordaje como tal. La mayoría de los pacientes van a tener una anemia asociada a la pérdida de sanguínea y no necesariamente a una situación totalmente séptica, pero es relevante este punto puesto que la mayoría de los pacientes empiezan a perder hemoglobina durante su estancia hospitalaria simplemente asociado a la toma de muestras y tomando en cuenta los hemocultivos como una toma de muestra que requiere mucho volumen, siempre hay que tener en cuenta este dato como tal. Algunos otros tipos de circunstancias que pueden originar la anemia son conocidos, pero aquí el punto más relevante es poder identificar que esta anemia es debido a la sepsis o inclusive puede ser originada a una circunstancia como pudiera ser hemólisis. Entonces, para ello siempre es muy relevante solicitar reticulocitos, una medición de reticulocitos y los reticulocitos eventualmente poder identificar cuál es el índice de producción reticulocitaria y generar una fórmula en cuanto a los reticulocitos absolutos versus su factor de maduración, el cual nosotros podemos calcularlo dependiendo del hematocrito que tiene el paciente y con una fórmula sencilla que podemos encontrar en cualquiera de las aplicaciones, definir cuál es el índice de reproducción de reticulocitos. Ahora, si el índice de producción de reticulocitos es mayor al 2%, siempre vale la pena poder realizar un perfil de hemólisis como tal, pedir un DHL, una bilirrubina indirecta que ya vendría, tal vez si tenemos acceso a las aptoglobulinas y también realizar un índice urobiliginógeno con hemosiderina urinaria. Entonces, esto nos va a permitir poder definir si este paciente pareciera tener una anemia hemolítica o bien en un frotis poder identificar que tenía esquistocitos, que eso es algo que se puede realizar en cualquier parte. Entonces, de estar presentes o de no estar presentes, nos van a empezar a originar a tener una serie de análisis junto con los tiempos de coagulación, que era algo que habíamos pedido desde el inicio, y eventualmente si empieza a haber problemas o empieza a haber alteraciones de estos laboratorios, se complementan con el dímero D, con los tiempos de coagulación como tal y con el fibrinógeno. Y esto nos puede ir guiando hacia un paciente que puede tener un CID, una PTT o un síndrome hemolítico urémico también como tal. De alguna otra manera, si no se presenta esto y de todas maneras tenemos algunos datos, probablemente podamos pedir el CUMS directo y poder tener una asociación hacia qué tipo de anemia estamos teniendo o inducida por qué ese tipo de anemia. Ahora, si tiene una trombocitopenia el paciente, normalmente, obviamente, aumenta el riesgo de sangrado y también aumenta el riesgo de que tenga requerimientos transfuncionarios y esto será un predictor independiente de mortalidad, pero como tal también debe de originar un cierto abordaje que nos pueda ayudar. Debemos de identificar que no sea una pseudotrombocitopenia, buscar que no tenga otro tipo de mecanismo de consumo de las plaquetas como tal, y para ello hay una cierta cantidad de diferentes diagnósticos diferenciales que eso nos lo pueden originar y que nos pueden empezar a guiar sobre qué es lo que pudiera tener el paciente. Creo que lo más relevante en cuanto a todo esto es, en esencia, poder identificar que una gran proporción de los pacientes van a tener una trombocitopenia por consumo, como tal en sepsis, y esto pues va a tener diferentes mecanismos que tienen que ver con la agregación plaquetaria y que tiene que ver con un daño endotelial y una disminución de la diseminación bacteriana. Ahora, a final de cuentas tenemos que tener siempre bien presentes que hay criterios o hay algunos datos que tienen que ver con CID y tener presentes el score de CID para poder identificar como tal el diagnóstico y la probabilidad de que este sea el diagnóstico como tal. Ahora, si tenemos un radio de un TP de mayor de 1.2 y niveles de fibrinógeno como tal mayor de 10 veces de lo que debería de ser con plaquetopenia, estamos hablando de que es una coagulación intravascular diseminada por sepsis. Obviamente que es tiempos de coagulación prolongados, dímero D elevado y fibrinógeno bajo. Ahora, si no lo tiene esto, de todas maneras, nosotros en nuestro perfil, si tiene un perfil de hemólisis, estamos hablando de una microangioplatía trombótica, que puede ser tanto primaria como secundaria,
Pero en la primaria nosotros, si tiene alteraciones neurológicas, podemos ir en búsqueda totalmente de una PTT, que es muy relevante por su alta mortalidad, o si tiene un síndrome urémico hemolítico como tal, en el caso de que tenga asociado a el síndrome, el perfil hemolítico, un síndrome urémico como tal, o sea, una falla renal asociada. Ahora, de manera secundaria, pues obviamente vienen todo el resto de las infecciones o enfermedades autoinmunes que suelen ser pacientes que llegan al departamento de urgencias. Una leucopenia como tal, con 1500 leucos por debajo, junto con una neutropenia, siempre deben de ser relevantes, siempre deben de ser abordados como tal, al igual que tomar en cuenta el que el paciente presente una linfopenia de menor de 1000 linfos absolutos como tal, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque tiene una infección y una mortalidad diferente y probablemente un abordaje ligeramente diferente. En una neutropenia moderada, nosotros tenemos que identificar o buscar ese tipo de causantes, desde fármacos que pueda estar tomando el paciente, enfermedades autoinmunes o algún tipo de infección bacteriana, micobacterias o una mielosupresión por algún tipo de tratamiento o alguna infección viral. Y de alguna manera los pacientes con neutropenia grave, pues obviamente están asociados normalmente a algún tipo de quimioterapia, algún tipo de síndrome mucho más raro, ¿no? Ahora, normalmente si tenemos una neutropenia grave, obviamente se tiene que hospitalizar, se tiene que buscar el foco y fuera de eso, la mayoría del resto de los abordajes tienen que ver con alguna serie de circunstancias que se tienen que realizar que normalmente no terminan o no suelen ser tipo de infecciones graves. Ahora, obviamente que si tenemos nosotros una citopenia como tal y empezamos a tener otro tipo de citopenias como tal, pues es muy probable que nosotros tengamos que hacer en algún momento una espiromédula ósea o algo más. Entonces, una pancitopenia como tal en un paciente que se presenta con un estado séptico, normalmente hay que buscar qué tipo de fármacos pueden ser lo que lo originen y si no lo son o si no lo tenemos tan claro, siempre valdrá la pena hacer el frotis, pedir el índice de producción de reticulocitos, tomar un perfil de hierro antes de empezar las transfusiones, vitamina B12, ácido fólico y obviamente también nuevamente el perfil de hemólisis para poder identificar cuál es la causa. De igual manera tenemos que empezar a buscar pacientes que tengan en este momento, se puede diagnosticar que tenga un VIH, un perfil de hepatitis, se suelen pedir anticuerpos bajo este tipo de contexto si nosotros vemos en la historia clínica algo que nos pueda guiar a cualquiera de las enfermedades reumatológicas clásicas y de alguna manera también en un paciente pancitopénico debemos de obtener la imagen del hígado y del vaso en esencia para poder identificar si se trata de una pancitopenia con esplenohepatomegalia. Ahora, eventualmente con todo esto nosotros podemos empezar a generar un flujo, un algoritmo que nosotros aquí les presentamos y no estaría de más presentar el caso con los hematólogos para que de alguna manera se haga un aspirado de médula ósea o inclusive un mielocultivo en ciertas circunstancias como tal. Entonces, esto es relevante puesto que muchos pacientes con pancitopenia que llegan sépticos probablemente en ese momento están sépticos, pero lo que tienen de base obviamente es una enfermedad hematológica que todavía no ha sido diagnosticada. Entonces, tomando en cuenta casos, por ejemplo, con fiebre de origen desconocido, que no tienen una sepsis grave como tal o un choque como tal, de todas maneras, normalmente cuando un paciente tiene neutrófilos bajos, una anemia, DHL, plaquetas bajas, una esplenomegalia, ferritina elevada o en el frotis sanguíneo tiene algunos cambios leucoeritoblásticos, en esta score, por ejemplo, bone marrow score, nosotros podemos identificar que sí se benefician de una aspirada médula ósea y adicionalmente también se benefician de un cultivo como tal. Ahora, sabemos que los cultivos son la parte esencial de este abordaje. Entonces, la mayoría de los pacientes o todos los pacientes de alguna manera que llegan con sepsis deben de tener un cultivo y el cultivo debe ser dirigido hacia el sitio de infección que nosotros estamos sospechando que tenga como tal. Entonces, es muy relevante realizar siempre el cultivo del lugar de sospecha que tenemos. Entonces, aunque parezca algo usual y que se desdene mucho, una infección de vías aéreas superiores debe de tener un exudado faríngeo con un cultivo aeróbico, una infección de vías aéreas inferiores, una neumonía como tal debe de tener un cultivo de expectoración ya sea espontánea o un cultivo de expectoración inducida de una manera correcta, con técnica correcta, donde haya un lavado bucal previa expectoración,
una técnica adecuada de inhalación de solución hipertónica y expectoración con cuidado, broncodilatador si es necesario para poder obtener una muy buena muestra y adicionalmente realizar un diagnóstico viral, ya sea por PCR viral, GeneXpert o pruebas rápidas de acuerdo al tipo de infección o de situación que estamos teniendo presentes, ¿no? El antígeno urinario neumococo y legionela es algo que se debe de solicitar y se puede solicitar y realizar un lavado bronquialveolar en los primeros días o si preferentemente en el primer día que llega el paciente, sopesando qué tanto daño le va a generar el lavado bronquialveolar al paciente, también es extremadamente relevante. Una urosepsis, por supuesto que necesita un urocultivo. Un acceso vascular, por supuesto que necesita hemocultivos tanto de catéteres como de periféricos. Una situación donde el diagnóstico pudiera ser pleural o empiema, obviamente va a necesitar un cultivo del líquido de pleural. Y en cuanto a las heridas y situaciones gastrointestinales, siempre se deberá tener un cultivo, y esto es muy relevante puesto que el cultivo debe ser de pus drenado y controlado en una situación aséptica. No se deben mandar cultivos de raspados de heridas hechas realmente nada más al aire libre, sino más bien si es una herida o una quemadura solamente es válido o puede dar un buen diagnóstico el pus drenado, realizar un gram de eso mismo. Si es tejidos blandos o piel, probablemente el líquido de una ampolla aspirado de manera aséptica o también lo que se obtenga del dren de la piel o de los tejidos. Y en el caso de una neurosepsis, obviamente, del líquido cefalorraquídeo, mandarlo cultivar, realizar un citológico, un citoquímico y un gram para tal. Si fuese algo gastrointestinal, siempre hay que mandar a realizar un coprocultivo, buscando salmonela, buscando campylobacter y algunas bacterias muy frecuentes, así como también siempre mandar una toxina de tu Clostridium es bastante relevante. Ahora, si es una infección intraabdominal, siempre será relevante que cuando platiquemos con el cirujano, insistimos en que se realice un cultivo de líquido intraabdominal que se haya drenado, ya sea de manera percutánea o de manera quirúrgica valga la redundancia, en quirófano. Entonces, siempre será relevante realizar los cultivos en todos los pacientes de los diferentes lugares donde nosotros tenemos una sospecha. Entonces, a pesar de que sea algo muy sencillo, no hay que desdeñar nunca en una infección de vías aéreas superiores y realizar un exudado faríngeo con un cultivo aeróbico como tal. Infecciones de vías aéreas inferiores deben de considerar siempre el cultivo de la expectoración, ya sea una expectoración espontánea o una expectoración inducida, y buscar que la técnica permita una calidad de la expectoración que permita un diagnóstico de cultivo como tal y se pueda tomar en cuenta. Entonces, la expectoración inducida se permite, debe ser una técnica bastante bien hecha, debemos de buscar que el paciente primero se enjuague la boca para evitar todas las células y todo lo que pueda tener en la boca, y adicionalmente lograr una expectoración con solución salina de una manera adecuada. Hay técnicas que pueden leer en artículos donde ustedes pueden ver cómo se debe de inducir una tos de manera correcta. Siempre mandar un PCR viral, un panel viral, ya sea PCRs o pruebas rápidas que tengan una validez de acuerdo al tipo de virus que estemos buscando, y antígeno urinario de neumococo legionela. Un lavado bronquialveolar siempre será adecuado en muchas de las circunstancias, aunque nos permita un diagnóstico más factible. El realizarlo en los primeros días siempre es mucho mejor, y el dejar que pasen varios días y que ya se estén administrando antibióticos disminuye considerablemente la proporción de pacientes que se logra un diagnóstico con un lavado bronquialveolar, adicionalmente de que un lavado bronquialveolar habitualmente empeora ciertos parámetros ventilatorios y probablemente puede empeorar al paciente también, entonces hay que sopesarlo de alguna manera. En una urosepsis siempre hay que mandar un urocultivo bien realizado, ya sea espontáneamente o enviado de la sonda, donde se tenga que hablar perfectamente con el paciente sobre la técnica de tomado del cultivo, de los accesos vasculares, tomar el hemocultivo de catéter o periférico, del líquido pleural también mandar un cultivo adecuado, y tanto de las heridas como de piel y tejidos blandos, siempre buscar mandar exclusivamente de pus que se haya drenado de la herida quirúrgica después de una asepsia. No se considera adecuado mandar hisopados o raspados de nada más de las heridas como tal. A esto se le haría al pus drenado un gram como tal. Y otra que se considera adecuado es, por ejemplo, aspirar
el líquido de una ampolla para poder también identificar el sitio o el microorganismo que está infectando. Ahora, en cuanto a neurosepsis, se tiene que hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo, citológico, citoquímico y también realizar un GRAM como tal. En abordajes gastrointestinales siempre será relevante más que un coproparasitoscópico, realizar un coprocultivo como tal y mandar una toxina de Clostridium. Y cuando el abordaje pareciera que es una sepsis intraabdominal, siempre hay que buscar que el cirujano mande líquido intraabdominal como tal a cultivo. Entonces eso es algo que hay que recordarle a los cirujanos, porque no suele ser un problema que olvidan mandar ese líquido a cultivar como tal después del quirófano o una punción percutánea para mandar a cultivo. Entonces, el catéter de diálisis, obviamente el líquido de diálisis con su adecuado tiempo dentro de la cavidad y eventualmente hacer el citológico. Y en el dado caso que sea una paciente, una mujer con enfermedad pélvica, realizar un hisopado endocervical o vaginal alto con cultivos adecuados para este tipo de toma de hisopado siempre será relevante. En cuanto a osteomielitis, vale la pena hacer los hemocultivos o tomar quirúrgicos, muestras quirúrgicas. Y en cuanto a infecciones articulares, siempre será relevante también tomar hemocultivos y hacer una artrocentesis también para poder mandar un citológico, un GRAM y el cultivo. Ahora, los hemocultivos son parte prácticamente angular de todo este diagnóstico. Entonces, es extremadamente relevante saber cómo realizar los hemocultivos. Los hemocultivos deben de hacerse siempre de manera temprana, debe aterrizar el diagnóstico si se da positivo, pero no necesariamente el hecho de que no haya un hemocultivo positivo significa que el paciente no tiene sepsis. Eso nosotros lo definimos por el cuadro como tal. Ahora, sabemos que entre más temprano es mucho mejor, y eso existen varios estudios que lo han comprobado de cientos de personas, donde el tomar hemocultivos preantibióticos aumentaban considerablemente el porcentaje de pacientes que daban positivo su hemocultivo y por lo tanto te dan un sitio probable de infección y el agente microbiológico que tenemos de atacar. De tal manera que también disminuyen de manera considerable el hecho de tomar el hemocultivo antes de los antibióticos, el tener que reiniciar después antibióticos o cambiar los antibióticos en la evolución del paciente. Ahora, un porcentaje muy variable de pacientes van a tener el hemocultivo positivo y tiene que ver mucho con las circunstancias de qué tipo de infección y del paciente. Se conoce bajo el concepto que hay pacientes que tienen una sepsis grave con cultivos negativos y estos pacientes habitualmente pueden tener mayor disfunción orgánica, mayores comorbilidades y obviamente una mayor mortalidad porque no tienes un sitio o un agente etiológico bien identificado. Ahora, en esta publicación de este año nosotros identificamos cierto perfil preprueba de los pacientes que probablemente van a dar positivos por un hemocultivo. Y de se sugiere que los pacientes con moderado o un alto riesgo de tener un hemocultivo positivo, pues obviamente se busque con mayor intención realizar la técnica de una manera mucho más adecuada en cuanto a la toma de los hemocultivos. Entonces, esto es, hablando en términos reales, que se realicen dos sets de hemocultivos. Un set de hemocultivos considera que debe haber una botella, un hemocultivo de botella para cultivo aeróbico y una botellita de cultivos anaeróbicos. Eso es un set, un aeróbico y un anaeróbico, y deben de tomarse dos sets, o sea que estamos hablando de 4 botellas para una sola toma en los pacientes que tienen un pretest moderado o alto, donde consideremos que sea importante o relevante identificar en nuestro paciente que tiene de sepsis. Entonces, prácticamente todos los pacientes en urgencias con una sepsis, sepsis grave, choque séptico o como quieran llamarle, deben de tener estas 4 botellas tomadas. Ahora, estos dos sets deben de tomarse de 2 sitios de venopunción diferente preferentemente y deben de ser tomados preferentemente de una venopunción, como lo decía. Es mucho mejor una venopunción sobre un acceso venoso, principalmente porque disminuye la probabilidad de que haya contaminación. Aunque nosotros estemos colocando el catéter y terminando de colocar el catéter, mandemos los hemocultivos del catéter, es mucho más factible que se contamine a diferencia de tomarlo de una venopunción. Entonces siempre es mucho mejor realizar una venopunción para tomar los hemocultivos. Ahora,
será mucho mejor también tomar la venopunción del antecubital, a diferencia de otros sitios, también por el riesgo de contaminación de ese hemocultivo. Y cuando se ha comparado sangre venosa versus sangre arterial, no ha habido ninguna diferencia. Simplemente hay que tomar en cuenta que de la arterial, pues prácticamente es tomar de un catéter, y eso aumenta ligeramente el riesgo de contaminación y no es tan sencillo. Ahora, del sitio de toma del hemocultivo, cuando yo era interno teníamos que poner un mechero, flama y hacer muchas cosas para poder tomar el hemocultivo. Actualmente nada más es una punción como tal en un sitio donde se hizo asepsia, y esa asepsia lo que sí se pide es que sea con clorexidina alcoholada o alcohólica al 2%, no nada más cualquier tipo de material. Y si se va a utilizar yodopovidona o algún contenido de yodo, también debe de tener alcohol. Entonces, esos son los dos antisépticos que deben de utilizarse para una toma de hemocultivo como tal. Sí aumenta la contaminación si se utiliza otro tipo de antiséptico. Ahora, es relevante que dejen secar el antiséptico y no volver a tocar el sitio de punción después de tomar la punción como tal, y es muy relevante que después de tomar la punción se inoculen los frascos de hemocultivo en ese mismo momento. Ahora, si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una mariposita donde nosotros canalizamos al paciente, sale el contenido y nosotros inyectamos directamente en la botella, cuando se va a usar esa técnica que se inyecta directamente de la vena a la botella, es preferente que se utilice y se inocule primero la botella anaeróbica. Esto es porque obviamente la sangre no va a tener exposición prácticamente al aire y va a pasar directamente a la botella. Pero si nosotros estamos haciendo la punción y estamos tomando la sangre en una jeringa, y esa jeringa la vamos a inyectar en el frasco, preferentemente se inyecta primero sobre el aeróbico y después sobre el anaeróbico. Ahora, de alguna manera también tiene que ver con el contenido, qué tanto contenido de sangre tenemos en la jeringa. Si el contenido de sangre nada más va a alcanzar para un frasco, se debe inyectar primero nada más el aeróbico. Si el contenido de sangre es suficiente para las dos botellas en un solo piquete, sí se inocula primero el anaeróbico y después se inocula el aeróbico, puesto que el aire que tienen las burbujas que quedan al final de lo que tienes de toma de muestra, sí afecta a esta parte, ¿no? Y el punto más relevante que tiene que ver con los hemocultivos es la cantidad de sangre que se inocula en el frasco. Es mucho mejor que haya más de 10 mililitros de sangre. Menos de 10 mililitros de sangre se considera una muestra bastante mala para un hemocultivo, pero si se utiliza más de 10 mililitros preferentemente, si se utiliza más de 20 mucho mejor, y si se llega a tener 30 mililitros es mucho más factible. Ahora, sabemos que con 4 frascos y tantos mililitros, obviamente el paciente sí resiente tantos mililitros de extracción de sangre. Entonces, esto es muy relevante y nunca podemos o nunca deberíamos utilizar en un frasco anaeróbico menos de 10 mililitros tampoco. Y entonces, una vez que nosotros tenemos un abordaje totalmente de los diferentes tipos de cultivos que se realizan, un punto muy relevante es eventualmente el paciente empieza a tener un estado de sepsis continuo donde nosotros realizamos el abordaje, iniciamos antibióticos, se entra en un desescalamiento o escalamiento de antibióticos de acuerdo a su clínica. Pero un punto que es extremadamente relevante y tal vez sea un paradigma que nosotros habitualmente manejamos en pacientes críticos cuando estamos continuamente con ellos, es que eventualmente durante su evolución la inestabilidad del paciente, si el paciente se mantiene inestable, el paciente no está mejorando, normalmente nos hace reaccionar a que mantengamos la duración de algún antibiótico o inclusive aumentemos el espectro de los antibióticos o escalemos los antibióticos. Y esto, en esta publicación hecha realmente en este año, y es un aval donde se hace un statement por muchos expertos, es esto no debe de ser lo que nos permita o haga decidir ciegamente mantener un antibiótico o escalar el antibiótico. Cuando un paciente está inestable o continúa inestable o no está mejorando, lo que debe de ser la reacción no es el cambio de antibióticos, es más bien nuevamente
abordar la sepsis y nuevamente buscar focos, buscar cultivos, realizar cultivos. Entonces, si no se han mandado nuevas muestras microbiológicas, nuevos cultivos, nuevos hemocultivos, no debemos de continuar, escalar o detener antibióticos como tal. Entonces esto es relevante porque no nada más es al inicio, antes de los antibióticos, sino cuando vayamos en la evolución de ese paciente, eventualmente se tendrán que estar repitiendo los cultivos como tal y debemos de tener bien claro cuál es el último cultivo que se realizó en el paciente y qué tipo de cambio de antibióticos se realizó de acuerdo a esos cultivos que se tomaron. En cuanto a un mielocultivo, pues los habíamos comentado, de alguna manera nosotros podemos identificar qué pacientes se le pueden utilizar o se pueden beneficiar de un mielocultivo y hay cierto contexto que tiene que ver con ciertas citopenias y ciertos hallazgos de hemagofagocíticos, por decirlo así, en cuanto a ferritina elevada, esplenomegalia y citopenias que nos pudieran permitir o a lo mejor sugerir que nosotros necesitamos un mielocultivo como tal. Obviamente todo esto tiene que ver porque en cuanto a la sepsis nosotros debemos de considerar si no o si iniciar antibióticos. Y esto es porque el 50% de los pacientes que llegan a urgencias con leucocitosis habitualmente no tienen una infección y el 60% de los pacientes que inicialmente fueron tratados con antibióticos y como sepsis habitualmente o a veces termina siendo que no tuvieron una sepsis. Entonces, esto es algo que se tiene que tomar en consideración y a final de cuentas se inician los antibióticos de manera temprana. Ahora, tomando en cuenta como el estudio EPIC 2, donde publicado en el 2009, sabemos que el origen de la infección puede ser variado y depende del sitio donde uno está trabajando, pero puede ser tanto pulmonar, abdominal, puede ser una bacteremia como tal, un sitio urológico inicial, piel, sistema nervioso central u otros tipos de sitios. Y depende también del lugar donde trabajamos y nosotros vemos que hay una variación enorme de las infecciones que existen en el mundo dependiendo de dónde estamos. Obviamente en Centroamérica y América como nosotros hay una predilección o un aumento de las infecciones por gram negativo como tal, ¿no? Entonces, este estudio es un estudio relevante que te habla de algo que tiene que ver como con la sepsis, por decirlo de una manera, el inicio y el abordaje temprano, puesto que de alguna, en esto lo que ellos buscaban es aplicar antibióticos de manera prehospitalaria. Y nosotros observamos como en este estudio no se disminuyó como tal la mortalidad y se le aplicó un antibiótico de manera temprana. Entonces, hoy en día es extremadamente relevante tomar primero la búsqueda, la historia clínica, el abordaje, los cultivos, la imagenología para poder identificar el sitio probable de la infección y eventualmente en las primeras horas aplicar el antibiótico, puesto que esto sí tiene más correlación. Entonces, el aplicar el antibiótico después de que llegó a urgencias de una manera mucho más rápida se correlaciona con un mayor con una menor mortalidad como tal. Entonces, esto es muy, muy relevante, puesto que a pesar de que pueda ser criticable que se inicie con un antibiótico de amplio espectro, el iniciar los antibióticos de la manera mucho más temprana disminuye la mortalidad. Ahora, sabemos que nosotros tenemos como esta conceptualización. Llega el paciente, identificamos el riesgo de sepsis y el riesgo de mortalidad a través de diferentes scores. Eventualmente vemos lo que se administra en las primeras horas como antibiótico y después del abordaje se realiza el aislamiento, se busca este esquema de antibióticos y eventualmente se van manejando los antibióticos de acuerdo a su cinética, su farmacocinética, su volumen de distribución y diferentes puntos que podemos utilizar y eventualmente logramos el control del foco infeccioso. Ese es el razonamiento que habitualmente deberíamos de tener, pero sabemos que también depende mucho de la tecnología a la que nosotros tengamos acceso para no nada más identificar el microorganismo, sino para poder también identificar la resistencia antibiótica que va a tener este microorganismo y eso depende mucho de la infraestructura del hospital. Ahora, una vez que nosotros estamos buscando el foco y logramos empezar a identificar dónde pudiera ser, qué tan necesario es el control del foco, obviamente es el origen, pero qué tan necesario es el control invasivo de ese foco, ampliamente necesario. Disminuye considerablemente la mortalidad del paciente, puesto que es el origen de la sepsis como tal. Entonces, ¿en quiénes debemos de ser más incisivos en que ese origen debe de ser controlado de una manera invasiva?
choques que tienen que ver con foco renal, prostático, ureteral, empiemas, abscesos pulmonares, sepsis abdominal e infección de tejidos blandos. Y tiene que ser en el turno en el que tú estás trabajando o en las primeras 12 horas. Empiemas, abscesos renales de más de 3 centímetros, IBUs complicadas, sépticas, por litiasis, fascitis necrotizante, sepsis abdominal y en esencia, si existe una evidencia de una víscera hueca que haya sido perforada con mucho mayor razón, cualquier absceso que se tenga debe de ser valorado, drenado y cultivado. Abscesos cerebrales, aunque son una causa rara de sepsis, y abscesos o accesos intravasculares, catéteres o dispositivos que sean la sospecha de la infección deben de ser abordados. Es relevante que también se conozcan las definiciones de peritonitis secundaria adquirida en la comunidad como peritonitis terciaria como tal para poder definir qué antibiótico se va a iniciar y cómo se va a realizar el abordaje. Ahora, sabemos que el control del foco infeccioso siempre será complicado y eventualmente nosotros también tendremos que buscar que, por ejemplo, en pacientes con una IBU que esté séptico, como tal, es una IBU complicada que amerita siempre una imagen. Y por lo tanto siempre debemos de buscar realizar una imagen en un paciente cuyo foco consideremos que es una IBU complicada. Ahora, si el paciente tiene un catéter urinario y ese catéter lleva más de 48 horas, ese catéter esa sonda urinaria se debe de cambiar como parte del control del foco. Ahora, también es relevante que sepamos conocer de alguna manera el score de WIS y el score del PIRO como tal. Entonces, estos dos scores que se han propuesto son dos maneras en que nosotros probablemente podamos abordar a los cirujanos sobre la manera en que él deba de entrar a quirófano y buscar realizar un control de infección. Y esto es a través del enfriamiento del abdomen o control de daños del abdomen, que eso lo conocen como el cool trail. Entonces esto significa que el foco que se identificó de manera intraabdominal debe de ser debridado, deben de retirarse todos los dispositivos que tenga el paciente que pueden suponer esa infección, debe de drenar obviamente la colección purulenta de esa cavidad y obviamente se debe descomprimir para disminuir la presión intraabdominal como tal de la cavidad abdominal. ¿Cómo podemos definir esto? Normalmente lo que se sugiere es realizar dos scores o cualquiera de los dos, ¿no? Entonces se puede utilizar el score WSES, que es el score que se publicó en el WIS Study, y en se busca que tenga más de 8 puntos, y si observamos nosotros el que tenga el que tenga una sepsis grave o que tenga un choque séptico ya le da 5 o 3 puntos y nada más restará tener el resto de los puntos o tener un PIRO mayor de 3 puntos. Entonces, estas son circunstancias que nos permiten de alguna manera dar argumentos de por qué ese paciente sí debe de entrar a quirófano y debe de hacerse un control de infección. Entonces, con esto, lo que he tratado de proporcionarles en los minutos que se han platicado es que el abordaje de sepsis es muy relevante, puesto que es buscar el origen de la causa que tiene tu paciente en urgencias. Debe de haber espacio totalmente para la historia clínica y poder abordar la causa, el motivo, los viajes, lugares, trabajos, exposiciones, por más raras que puedan ser, que nos pueden dar la perla, el hint del diagnóstico para poder saber qué microorganismo es el que infectó al paciente. Obviamente que es muy fundamental realizar un abordaje muy minucioso de la biometría hemática, de las citopenias que puedan presentarse en este contexto de pacientes de urgencias y pacientes críticos. Obviamente es imperativo la toma de cultivos, de realizarlo de una manera muy adecuada y siempre antes de los antibióticos, así como que realizar también muy elemental el saber cómo realizar cada uno de esos cultivos, el saber realizar un hemocultivo de manera correcta, el saber realizar o tomar una muestra de expectoración, el saber realizar un cultivo pleural o cualquier cultivo que se drene de cualquier otra parte del cuerpo es extremadamente elemental para poder llegar al diagnóstico.
también es muy importante reconocer y realizar una imagen del sitio de infección y buscar realizar la imagen más adecuada, y por lo tanto es ampliamente recomendable que ustedes discutan el caso con un imagenólogo para sacar provecho a la mejor imagen que ustedes puedan realizar para poder obtener el mejor diagnóstico que ustedes quisieran tener. Y obviamente que todo control de sitio de infección permitirá una mejor antibiótico-terapia, un mejor desescalamiento y por lo tanto menor resistencia de antibióticos, que es uno de los problemas mundiales que más agravan y que más tienen en amenaza al mundo. Espero con esto que se haya aprovechado, se haya podido entender qué son los puntos que se deben de abordar en una sepsis en urgencias, y pues estoy a sus órdenes por Twitter o por correo electrónico para que puedan hacer preguntas y mandar correos o lo que ustedes quieran. Muchas gracias por la